següent ponència del dia, que vindrà a càrrec de Vicent Dalmau, que ell és enginyer agrònom i en l'especialitat que té dins de la enginyeria és de fitotècnia, també és llicenciat en enologia i totes són per mig de la Universitat Politècnica de València. Ell ja treballa, té una carrera molt dilatada, treballa fa 20 anys al Servei de Sanitat Vegetal i entre les seues moltes funcions estan les campanyes oficials de lluita contra la mosca del Mediterrani o, per exemple, el cotoner de Sud-àfrica. També responsable de la gestió del registre de planteristes de la Comunitat Valenciana, del control i certificació del material vegetal de reproducció. També s'encarrega de les recomanacions del bolletí d'avisos fitosanitaris que molts rebem per mig del correu electrònic, de la gestió dels insectaris també recau en mans d'ell i per tant és una persona de les que més aporta al sector agrari i que té en aquests moments ja des de fa uns quants anys, diria jo, moltes dificultats. Nosaltres és una persona que a Vicent també l'apreciem molt perquè pensem que el dia que retire veurem realment el treball intens que ha fet en defensa de la sanitat vegetal valenciana. Per tant, sense més, Vicent, quan vulguis, comencem la teva ponència. Muchas gracias, Carles. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción que me ha hecho Carlos. Vale, pues a mí me han pedido que hablara de la estrategia de control que hace la Consellería para la gestión de una plaga importante que, por ejemplo, el año pasado nos ocasionó un incremento de daños, sobre todo al final de la campaña, por los problemas que hubo de las altas temperaturas, en unos momentos en los que tradicionalmente época en la que el frío hace que las poblaciones naturales bajen, en fin, que es una plaga de muy difícil gestión. Es una plaga que tenemos que es del Mediterráneo, que es, diríamos, aunque no es originaria de aquí de la cuenca del Mediterráneo, pero ya prácticamente se lo conoce internacionalmente como la mosca del Mediterráneo, de la fruta. Y pensemos que hay otras amenazas ahí fuera de otras moscas de la fruta que intentemos prevenir y que no entren en nuestras producciones, porque imaginaros si ya tenemos problemas de la gestión con las que tenemos como para además añadir unas nuevas. Bueno, mi charla en principio lo que he planificado es hablar en primer lugar, hacer una descripción de todas las actuaciones que estamos haciendo de la mosca para hacer frente a la mosca y finalmente hablaré de esas novedades o esas líneas de investigación en las que estamos centrando una parte de nuestros estudios para comprobar que efectivamente lo que estamos haciendo es lo correcto y siempre que podamos mejorar y no quedarnos en una estrategia fija que, en fin, que tenemos que ir adaptándonos a los cambios que están habiendo en el mundo al que nos enfrentamos. Bueno, en cuanto a la importancia del sector citrícola no voy a detallar mucho, pero bueno, deciros que es un sector muy importante en España y es en particular en la Comunidad Valenciana. Somos el primer exportador de cítricos de España y España es el sexto productor mundial con el 5% de la fruta, pero que suponemos más del 26% de todas las exportaciones que hay a nivel mundial de fruta en fresco. Es decir, somos líderes mundiales indiscutibles en el comercio de fruta en fresco. Y nos hemos centrado en muchos países, tenéis hasta 95 destinos diferentes en el que tenemos abiertas nuestras fronteras para poder exportar los cítricos. Y eso es gracias a la gestión fitosanitaria que estamos haciendo y a los estrictos protocolos que nos hacen cumplir algunos de los países a los que enviamos nuestra fruta. La mosca de la fruta la conocéis todos, Ceratitis. Es una mosca que es de origen de la costa occidental africana, que está presente en todas las zonas de la cuenca mediterránea, está especializada tanto en climas templados como subtropicales y tropicales, y el problema que tenemos en nuestras condiciones es que se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones climáticas y tiene un amplio rango de huéspedes que le permiten ir pasando de un huésped a otro durante todo el año y entonces va reproduciendo y haciendo generaciones desde la primera fruta que entran los nísperos,
húmedos, la fruta de verano y después con las variedades más tempranas de cítricos, las higueras, incluso pues granado, caquis, en fin, que su abanico de huéspedes es tan grande que es muy difícil hacerle frente. Aquí tenéis algunos ejemplos de los daños que nos puede ocasionar la mosca de la fruta. Hay estudios que dicen que hasta un 30% de la producción de cítricos podría perderse si no se adoptaran medidas de control de gestión de esta plaga. Imaginaros ese volumen o esa importancia económica que he hablado de los cítricos, pues imaginaos que el 30% lo que podría suponer solo una plaga. El proyecto que estamos ejecutando para el control de ceratiti, como veis aquí, es un proyecto que es muy caro. Estamos destinando alrededor de 9 o 9,2 millones de euros al año para protegernos solo de esta plaga. Es un programa que estamos aplicando en 160.000 hectáreas de cítricos de la Comunidad Valenciana, pero también sirve como la mosca es un huésped también de otras especies vegetales, pues también nos sirve para proteger, por ejemplo, el caqui o frutales de verano. Tenemos numerosas denominaciones de origen que se podrían ver afectadas también por este impacto. Es una plaga exótica que nos supone barreras fitosanitarias y además nos encontramos con un problema, que es el que ha hablado Joel antes, en el que, por ejemplo, en el año 2009 se aprobó una directiva que prohibía los tratamientos aéreos y además vimos que la mosca se había hecho resistente al insecticida que más se utilizaba entonces, que era el malatión. Es decir, tenemos un problema que no podemos depender únicamente del uso de los fitosanitarios y tenemos que buscar una solución. La solución que hemos aplicado pues es un manejo integrado de grandes áreas que incluye diversas estrategias de control, de biocontrol y control con biotecnológico, y luego también veremos con el uso de los machos estériles, pero también estamos utilizando los insecticidas. En cuanto a las actividades que contempla la campaña de control de la mosca de la fruta, veis aquí, es por un lado el seguimiento de las poblaciones de la mosca, después tenemos la técnica del insecto estéril, que es la principal estrategia que estamos utilizando aquí en la Comunidad Valenciana desde hace ya muchos años para el control de la mosca, pero adicionalmente utilizamos otras técnicas alternativas con reducido uso de fitosanitarios, como pueden ser el trampeo masivo, el trampeo de frutales aislado, como pueden ser las higueras. También tenemos una estrategia de tratamientos terrestres colectivos con los quads. Tenemos 35 quads tratando en las zonas más afectadas, en los periodos clave. Hacemos repartos de productos fitosanitarios y también estamos dando semanalmente información al sector para que sepan cuáles son los niveles de la plaga en las distintas zonas de la Comunidad Valenciana y que sepan dónde hay que actuar en los momentos oportunos. Respecto al seguimiento de poblaciones, aquí veis un mapa de la Comunidad Valenciana en el que hemos resaltado en verde toda la zona citrícola. Tenemos alrededor de 160.000 hectáreas de cítricos, con una información, un sistema de información geográfica en el que tenemos acceso a datos de parcelas. Veis aquí todos los parcelarios. De cada una de las parcelas tenemos datos del GIS citrícola, en el que además de la superficie, las coordenadas, etcétera, también tenemos datos sobre qué variedades de cítricos tenemos, la superficie, la edad de la plantación, etcétera. Es decir, una información muy detallada que nos permite utilizarla después para, a la hora de la gestión, las medidas de control que tenemos que aplicar en cada zona. Aquí tenéis un ejemplo de cómo podemos establecer en las distintas zonas la superficie citrícola, que está resaltada de color, en las zonas más rojas, que serían la alta concentración de variedades tempranas o extratempranas, y las variedades tardías en esta foto de la derecha, en el que vemos resaltado en color más oscuro la mayor densidad, colores azules más oscuros, es mayor densidad de variedades tardías. Es decir, en función de la época del año vamos a intentar proteger unas zonas u otras. ¿Vale? También tenemos información sobre datos climáticos de nuestra zona citrícola con el histórico anterior de todos estos últimos años, de cómo ha ido esa temperatura y cómo estamos haciendo la evolución, y poder incluso relacionar, diríamos, los niveles de plaga con estas condiciones climáticas.
Bueno, pues la red de monitorización está formada, veis aquí, por más de 1000 trampas. Tenemos 938 trampas de seguimiento de machos y 1190 trampas, con atrayente alimenticio que captura tanto machos como hembras. Aquí tenéis un ejemplo de una ampliación de un mapa en el que puede verse cada uno de estos puntos. Sería un punto de la red de monitorización que son contadas semanalmente. ¿Vale? La red de trampas antiguamente estaba formada por trampas Nadel con una insecticida, la vapona. Ahora mismo este tipo de seguimiento lo hemos sustituido por este tipo de trampas. Luego veremos que es uno de los motivos de una de las líneas de estudio, de ensayo que hemos hecho a lo largo de estos últimos años. Para la red de monitoreo tenemos, veis aquí, una red formada para esos conteos de esas 1000 trampas, más de 1000 trampas. Hacemos conteos todas las semanas del año mediante 6 inspectores con 21 rutas de trampeo, que podéis ver aquí un ejemplo de algunas de las rutas de trampeo que cubren toda la Comunidad Valenciana. Yo aquí un ejemplo como más detallado de una ruta, cómo va siguiendo la ruta, que todo está georreferenciado, todas estas rutas, para que los inspectores, independientemente de que haya uno que imaginaros que caiga de baja o que haya que sustituirlo por cualquier motivo, pues que una persona pueda sustituirlo y sea efectivo desde el primer momento. La información de las capturas es gestionada a través de los teléfonos móviles, a través de la nube. Se consiguen recoger todos los datos en una base de datos y toda esa información que vamos recopilando es la que vamos teniendo en cuenta a la hora de adoptar medidas de control. Aquí tenéis ejemplos de cómo semanalmente va evolucionando los niveles de mosca. Aquí tenéis de izquierda a derecha, es una semana posterior a cada una, la semana 18, 19, la 20. Veis cómo va evolucionando los colores con los niveles de la mosca. Y las 3 semanas posteriores vemos cómo poco a poco, paulatinamente, distintas zonas van aumentando los niveles de mosca. Veis aquí ya que prácticamente tenemos niveles más elevados la semana 23 y la semana 24 vemos que ya hay un claro predominio de los colores rojos que indican que ya se ha producido la subida poblacional. ¿Vale? También nos permite hacer este tipo de mapas, con mapas de calor, de la evolución de la mosca. Aquí tenéis un ejemplo de las gráficas que solemos realizar todos los años con el pico característico que se nos produce durante los meses de verano. El seguimiento de poblaciones. La segunda estrategia que estamos utilizando a gran escala es la técnica del insecto estéril. Esta técnica del insecto estéril llevamos utilizándola a gran escala desde el año 2007. Es una técnica de control biológico de la plaga que lo que consiste es en producir enormes cantidades del insecto que se pretende controlar. Es decir, estamos produciendo mosca de la fruta. De toda la producción que hacemos seleccionamos únicamente a los machos. Esos machos lo que hacemos es los esterilizamos y una vez esterilizados los liberamos por medio de avionetas, los liberamos sobre las zonas productoras. ¿Qué hacen estos machos estériles? Estos machos estériles copulan con las hembras silvestres que hay en nuestras parcelas y la descendencia que producen pues no es viable y entonces poco a poco vamos reduciendo la población de la mosca. Es una técnica que es específica, es decir, únicamente controla a Ceratitis capitata y tiene la ventaja de que eso hace que tenga un impacto medioambiental mínimo, porque no estamos afectando ni a organismos beneficiosos ni nada, como es el caso de los insecticidas, que sabéis que cuando tratamos con un insecticida tiene esos efectos secundarios o indeseables que en este caso con este tipo de técnicas no se produce. Y tampoco se conocen resistencias en el caso de la técnica del insecto estéril, porque los insectos necesitan reproducirse de manera natural para poder seguir viviendo. Este tipo de técnica se ha estado aplicando bajo el auspicio de la FAO. La FAO tiene una unidad adjunta entre la FAO y la Agencia Internacional de la Energía Atómica que están promulgando este tipo de técnicas del insecto estéril en diversos lugares del mundo y para controlar diversas plagas como unos usos pacíficos de la energía nuclear.
Para esta técnica que estamos utilizando en el insecto estéril tenemos dos instalaciones, una bioplanta que está en Caudete de las Fuentes y un evolucionario que está en las instalaciones del IBIA. En la bioplanta, luego veremos, nos hemos especificado en la producción de pupas macho que enviamos a irradiar, y una vez irradiadas las llevamos al evolucionario, donde esas pupas las evolucionaremos a lo que conocemos como moscas adultos que vuelan, y esas son las moscas que después liberamos en el campo. Aquí tenéis algunas imágenes de la bioplanta que tenemos en Caudete, muchos de vosotros la habréis visitado. Tiene una capacidad de producción de 500 millones de pupas de ceratitis por semana. Imaginaros la gran cantidad es una biofábrica, hacemos también allí un control de calidad. Y allí en lo que nos basamos en la bioplanta, veis aquí, son las primeras fases, digamos, de la cría, en las que de huevo obtenemos las pupas, y esas pupas lo que hacemos es primero teñirlas para poder distinguir después en campo cuáles son las pupas estériles los machos estériles de los machos silvestres, y después también se esterilizan. La segunda fase, digamos, que es la que se realiza en Moncada, en el IBIA, veis que hemos recibido aquí las mismas pupas que salían de antes. Una vez irradiadas y estériles, lo que hacemos es evolucionarlas a adultos en este tipo de jaulas, y también les hacemos un control de calidad para comprobar que los adultos que estamos produciendo y liberando pues tienen las características mínimas para que hagan su efecto en campo, y detectar posibles errores en nuestros procedimientos de cría. Aquí también en el IBIA es donde nos encargamos también de hacer una buena parte de las actividades de investigación y desarrollo que luego os detallaré. Aquí os hemos puesto unos ejemplos de imágenes de las liberaciones de esos machos estériles que se producen desde el aeropuerto con este tipo de equipo o tolva de liberación, que luego os explicaré también que hacemos una liberación dosificada de manera gradual, es decir, no es homogénea ni constante, y lo que hacemos es adaptarnos a los niveles de plaga que tenemos en cada zona en cada momento. Más imágenes de la bioplanta, las pupas estériles y la pupa macho que tenéis aquí, que es la marrón, y la pupa hembra, que es la blanca de la derecha. Eso es una de las características que nos permite separar o distinguir cuáles son los machos de las hembras. ¿En qué parte estamos utilizando la técnica del insecto estéril? Económicamente, por el tema de los vuelos, no es posible abarcar toda la superficie citrícola de la Comunidad Valenciana, pero sí que abarcamos, veis aquí, 140.000 hectáreas, excepto la zona norte de Castellón y la zona sur de Alicante. El resto de la zona citrícola sí que se ve cubierta por este tipo de control biológico, y aquí veis unas imágenes de las rutas de vuelo que sigue el avión diversas veces por semana. Lo que se está hablando de la distinta dosis de liberación es que lo que estamos utilizando es con toda la información de la red de monitoreo que os he comentado antes. Vemos cuáles son los niveles de población en las distintas zonas, sabemos cuál es la concentración de variedades tempranas o variedades tardías. Entonces, en función de la época del año, en función de los niveles de población y de si lo que tenemos maduro en ese momento en campo es una variedad temprana o una tardía, analizamos esos mapas, cruzamos esa información para obtener unos mapas de riesgo. Los mapas de riesgo se traducen en unos mapas de liberación con esta distinta densidad que veis aquí, y lo que hacemos posteriormente es utilizar unas rutas de vuelo de dosis distinta a la homogénea. Es decir, aquí la avioneta, cuando pasa por aquí, como no hay cítricos, no libera machos, y en estas zonas rojas que hemos visto que según el mapa de riesgo era la zona donde más intensidad hay que actuar, pues en esas zonas la intensidad de liberación es mayor. Un poco como resumen, deciros que la zona de control integrado ocupa toda la zona citrícola de la Comunidad Valenciana, que la tenéis aquí, y la zona de utilización de la técnica del insecto estéril, que la tenéis en rojo, que únicamente se aplica a la zona más central, a esas 140.000 hectáreas que os he comentado antes.
La principal herramienta, he dicho que era la técnica del insecto estéril, pero estamos utilizando otras técnicas también de control biotécnico, en este caso, como es el trampeo masivo. Tenemos kits, estamos repartiendo kits de trampeo entre los agricultores, tanto de frutales como de variedades extratempranas de cítricos, frutal de hueso, higueras, caqui, granado y uva de mesa, además de lo que he comentado de las variedades tempranas de cítricos. Lo que hacemos es repartir la mitad de las necesidades siempre y cuando los agricultores aporten la otra mitad. Así, este año hemos repartido en 2023 cerca de 340.000 trampas que nos permiten cubrir una superficie aproximada de 13.500 hectáreas entre los frutales y los cítricos que hemos visto. Además, hemos visto también que muchas veces en determinados momentos del año, como pueda ser el verano, la mosca puede utilizar los reservorios que suponen esos ejemplares de frutales que están diseminados y que sirven de reservorio, principalmente las higueras, que sabemos que son muy frecuentes en nuestra comunidad. Bueno, pues tenemos más de 15.000 higueras georreferenciadas y en todas estas higueras colocamos más de 20.000 trampas todos los años para reducir esas poblaciones durante el verano. Además, tenemos 35 quads para esos tratamientos colectivos. Los quads los tenemos distribuidos también por todas las zonas citrícolas. Hacen tratamientos en varios periodos al año. Durante los meses de verano se aplican los tratamientos a los frutales y a partir del mes de septiembre o finales de agosto se empiezan los tratamientos con los cítricos y caqui. Como ejemplo, deciros que el año pasado se trataron alrededor de 37.000 parcelas y más de 21.000 hectáreas con este tipo de equipos, con tratamiento cebo, en este caso con Spinosad. ¿Y cómo actuamos? Pues aquí veis, por ejemplo, en esa red de monitoreo que os he explicado antes, aquí tenemos, por ejemplo, un alto nivel de mosca en este polígono. Entonces, lo que hacemos es intervenir en este polígono, sacamos toda la información de parcelas que hay en ese polígono y nos dirigimos, según la época del año que sea, pues a esas parcelas de variedades tardías o de variedades más precoces. En esas zonas, nuestros quads pues van allí y realizan el tratamiento y veis que hacemos a través de un sistema de seguimiento de flotas, podemos hacer un seguimiento instantáneo de dónde están cada uno de los quads, si están tratando o no, o si hayan podido tener alguna avería o algún accidente, etc. A título más testimonial, deciros que más testimonial porque pensar que antes estábamos tratando con aviones alrededor de, no sé, 50, 60.000 hectáreas de cítricos y ahora los tratamientos aéreos los hemos reducido, prácticamente los hemos anulado y únicamente quedan los tratamientos que estamos haciendo con dron, que los hacemos normalmente a partir de octubre-diciembre con Spintor cebo y que os digo que es testimonial porque el año pasado tratamos 360 hectáreas, es decir, es más comparable el tratamiento que puede hacer el dron al que hace alguno de nuestros quads que más lo que hacíamos antes, que era tratamientos con avión o incluso también con helicóptero. También hacemos reparto de producto fitosanitario. Para el caso de los frutales hacemos un reparto de lambda, cialotrin y proteína para los tratamientos cebo y en el caso de los cítricos y caqui el reparto de producto que hacemos es de Spinosad. Como todavía estamos en periodo abierto de solicitud y de reparto, os he puesto aquí las cifras que repartimos el año pasado para 27.000 hectáreas durante 3 periodos, el periodo de frutales, de cítricos extratempranos y en el que estamos ahora, que es el de cítricos tempranos. Y por último, la información que estamos dando al sector todas las semanas, en base a toda la información del seguimiento que hacemos de la red de monitoreo, pues estamos enviando información, diríamos, más bien comarcal, para que aquellos agricultores que estén en su zona pues puedan ver las distintas zonas de riesgo que les afectan en los distintos momentos del año. Esta es una descripción que os he dado de las actividades que estamos haciendo para la gestión de ceratitis, ¿vale? Ahora os he dicho en cuanto a las innovaciones o las actuaciones de investigación que estamos haciendo. En primer lugar, os comento un ensayo que hemos realizado durante 2 años y es que hemos tenido la prohibición de un ingrediente activo, en este caso es la vapona. La vapona se utilizaba en el interior de las trampas que utilizábamos anteriormente eran este tipo o este tipo, con el atrayente sexual que veis aquí en esta cestita y esta
pastilla amarilla que veis aquí dentro, es el ingrediente activo, es la vapona, que lo que hacía era que las moscas que entran dentro de la trampa las matara para que pudiéramos hacer los conteos. Bueno, pues ese insecticida se ha prohibido a nivel europeo. Y entonces hicimos un ensayo de alternativas para poder seguir haciendo ese monitoreo y poder, diríamos, saber qué equivalencia había entre las capturas que pudiéramos tener ahora con este nuevo sistema con el sistema anterior, para no perder todo ese histórico de datos. ¿Vale? Bueno, pues hemos evaluado la eficacia de 4 dispositivos distintos que existen en el mercado. Estas 3 trampas comerciales y esta que es una trampa Delta también, que en muchos países a los que exportamos nuestra fruta nos exigen que hagamos este tipo de trampeo. Bueno, pues los resultados que hemos obtenido, veis aquí, hemos utilizado el seguimiento en 30 parcelas distribuidas por toda la Comunidad Valenciana. En cada una de las parcelas utilizábamos una batería de 10 trampas con conteos semanales y rotaciones semanales, y la conclusión que hemos sacado de estos ensayos que hemos hecho durante 2 años es que para la captura de machos, que es lo que nos piden algunos mercados de exportación, cualquier trampa de las que se han utilizado en el ensayo son equivalentes a las que estábamos utilizando antes con Nadel y Vapona. Y después para las capturas de hembras, que sí que es una información que normalmente suele ser interna, que nos quedamos nosotros para los controles del funcionamiento de la técnica del insecto estéril, pues en el caso de la captura de hembras con los atrayentes alimenticios, los mosqueros que mejor nos funcionaron fueron el mosquero Conetrap y Ceratipac, seguidos por el mosquero de Cistrap. Y la trampa esta que hemos visto aquí era la que peor resultados nos dio. Respecto a las líneas de investigación que estamos haciendo en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, pues las líneas de investigación se dividieron en dos grandes apartados. Por un lado era la evaluación de la eficacia del programa de la técnica del insecto estéril, y por otro lado era de qué manera podemos mejorar esos resultados del programa TIE. Dentro de la evaluación de la eficacia del programa TIE tenéis aquí estos 4 apartados. Por una parte hicimos un estudio de la dispersión y la longevidad de los machos liberados en campo. También hicimos una evaluación del rendimiento de los machos estériles que estábamos liberando en campo, un estudio de la eficacia de esos machos estériles, y también hicimos una validación del método que estamos haciendo nosotros para distinguir en la red de monitoreo las capturas que son machos estériles de los machos silvestres. Ahora mismo lo estamos haciendo por métodos manuales y lo que queríamos saber era si nuestro contador de machos, digamos, hace bien su trabajo o no, si nos da errores. Y por otro lado, la mejora de los resultados del campo del programa TIE, en el que nos basamos en mejoras en lo que es la dieta larval que les estamos dando a los insectos en esa cría masiva, tanto la dieta larval como la dieta de adultos. También estudios piloto con la suelta de un parasitoide, en este caso Diacasmimorpha longicaudata, para el control de Ceratitis capitata. Estamos haciendo un estudio en el que hacemos sueltas complementarias a la técnica del insecto estéril. Y después también una evaluación de distintas cepas de hongos entomopatógenos que en determinados momentos pensamos que podrían potenciar el efecto de la técnica del insecto estéril. Los resultados ahora los veremos. ¿Cuál es el objetivo para evaluar la eficacia del programa TIE? Pues nos pusimos estas 4 preguntas en base a las cuales después hicimos los ensayos. La primera pregunta era saber si llegan al campo en buenas condiciones las moscas que se están liberando por medio aéreo. Es decir, si la manera de liberarlas con avión les suponía un estrés que producía una mortalidad que luego hacía que no fueran efectivas para lo que se les libera, que es que copulen en el campo con las hembras silvestres. También queríamos saber cuánto tiempo viven después de la liberación, si tienen movilidad, hasta qué distancia pueden alcanzar esas sueltas que hacemos, si son competitivas sexualmente y después si las estamos o no identificando correctamente. ¿Vale? Respecto al estudio de la dispersión y longevidad de los machos estériles, lo que hicimos era, en una zona más bien aislada, como puede ser el Valle de Tabernes o en la costera, veis esta línea roja, que es la línea de vuelo por la que pasan las liberaciones periódicas. Hicimos un estudio de todas estas trampas que veis aquí alrededor de la línea de vuelo, a distintas distancias desde la línea de vuelo, y se hicieron conteos que ahora
ahora veremos, pues más frecuentes de lo que son habituales. Hacíamos este vuelo los domingos y luego veíamos también cómo evolucionaban las capturas de todas estas trampas. Aquí vemos que en función de si era verano, otoño, primavera o invierno, haciendo las sueltas los domingos, vemos siempre que prácticamente los lunes las capturas eran mayores, excepto en invierno, y que poco a poco iban disminuyendo. Pero en cualquier caso siempre se veía que los miércoles seguíamos capturando machos que habían sido liberados el domingo. Entonces aquí veis los niveles en azul son de machos estériles. Otra de las preguntas que nos hacíamos era a qué distancia pueden alcanzar estos machos que estamos liberando. Y os preguntáis, ¿y esto por qué es necesario saber la distancia? Bueno, pues porque nosotros cuando hacemos los vuelos de aviones mantenemos una distancia entre cada una de las líneas de vuelo. En función de la capacidad que tenga de vuelo ese macho estéril, esas curvas o esas líneas de liberación yo las podré aproximar o alejar. ¿Vale? Entonces, hemos visto que el 75% de las capturas se producían en los primeros 900 metros desde el punto de la línea de liberación. ¿Qué conclusiones hay que sacar? Bueno, pues a raíz de todo esto que os he contado, las conclusiones es que teniendo en cuenta que en el programa de técnica de insecto estéril actual que estamos utilizando, estamos haciendo liberaciones en cada zona cada 3 o 4 días y que las líneas de vuelo están separadas 450 metros, con esta investigación que hemos llevado a cabo, pues lo que nos dice es que estamos haciendo o sea, que los parámetros son correctos, lo que estamos haciendo, es decir, que tanto el sistema de liberación como semanal, tanto la frecuencia como la distancia entre esas curvas de vuelo es adecuada porque lo que estamos liberando puede hacer su efecto. Respecto a la evaluación de los rendimientos de los machos estériles tras su liberación, aquí veis un ejemplo. Lo que hacíamos era, normalmente el avión hace las liberaciones a 300 metros, pero para comprobar este tipo de ensayo lo que hicimos era bajar la altura de vuelo y recoger en estas lonas los adultos recién liberados. Lo que concluimos después de esas liberaciones es que los machos de ceratitis, una vez liberados, pues esa liberación aérea no le produce un estrés suficientemente negativo como para afectar ni a su supervivencia, ni a su capacidad ni competitividad para copular con las hembras. Es decir, nosotros teníamos datos de antes de la liberación qué calidad tenían, pero no después de la liberación. Bueno, pues lo que comprobamos es que con esa liberación, ahora veréis las gráficas, no existen diferencias entre antes y después de la liberación. Es decir, ni en cuanto a mortalidad, que pensar que la línea naranja sería antes de liberar y la línea azul sería después de haber liberado, prácticamente son similares y en cualquier caso sin diferencias significativas. Igual que en cuanto a la competencia de los acoples, los machos que estamos liberando, antes o después, tienen una competencia similar y sin diferencias significativas respecto a la liberación. Conclusión, es que no hay efectos negativos de la supervivencia ni de la competitividad sexual provocados por esa liberación aérea. Otro estudio de una de las líneas de investigación que estamos haciendo es evaluar la eficacia de los machos estériles en campo, y para eso lo que hacemos es, hemos visto al principio que tenemos distribuida una red de trampas alimenticias para la captura de hembras. Lo que hicimos era recuperar esas hembras del campo y comprobar en sus espermatecas si existía esperma estéril o no. De las hembras que recuperamos a través de las espermatecas con análisis de PCR, vimos que entre el 50 y el 57% de las hembras que recuperamos fuimos capaces de detectar esperma. Y por otro lado, lo que hicimos era saber ese esperma si procedía de los machos estériles o no, ¿vale? Y vemos aquí que en función de si era verano o en otoño, esas cantidades difieren. Es lógico porque hemos visto que los niveles de mosca en verano aumentan muchísimo, entonces la relación entre macho estéril y macho silvestre es peor en verano que en invierno. Es decir, como nosotros estamos liberando una cantidad de machos X, si la población de machos silvestres es mucho mayor, pues es menos probable que encontremos esperma estéril en los momentos en los que los machos silvestres son más frecuentes. Bueno, pues la sorpresa no. Los resultados lo que nos indican es que incluso en verano, en el que las
poblaciones naturales o silvestres son más elevadas, conseguimos encontrar esperma estéril, en un 21%. En el caso de Tabernes y un 3% en el caso de la costera. Y en otoño esa relación mejora porque la población silvestre, digamos, es todavía menor. Como veis ahí, los resultados concluyen que la capacidad de apareamiento y competitividad de los machos estériles en condiciones reales de campo son buenos, es decir, que sí que tienen esa capacidad de apareamiento y son suficientemente competitivos que están copulando con las hembras silvestres y recuperamos esas espermas estériles. Incluso momentos o en relaciones en las que la relación estéril silvestre es tan mala, digamos, como 1 a 30, es decir, solo hay un macho estéril por cada 30 machos silvestres. Respecto a la línea del uso de la lámpara ultravioleta, es decir, de los conteos, saber si estamos haciendo bien o no los conteos de esos machos estériles, lo que hicimos fue una comparativa utilizando técnicas también de PCR, es decir, la identificación que nos hacía el contador de machos estériles la comprobábamos después con análisis molecular, a ver si efectivamente lo que había dado el contador como un macho estéril era o no cierto. Nosotros para contar los machos estériles utilizamos este tipo de lámparas ultravioleta porque los machos estériles antes de su liberación se tiñen con fluoresceína y esa fluoresceína bajo la luz negra da una imagen que los difiere de los machos diríamos naturales o silvestres. Bueno, pues vimos que la eficacia o la precisión era muy elevada, en torno al superior incluso al 98% de la identificación bajo luz ultravioleta, es decir, nuestro contador hace su trabajo de manera adecuada. No obstante, seguimos intentando buscar un sistema automático de conteo que no sea necesario tener ahí una persona contando las moscas. Pensar más de 1000 mosqueros contados todas las semanas, pues es un trabajo bastante arduo. Y respecto a las mejoras de la técnica del insecto estéril, la mejora de los resultados, lo que estamos haciendo es intentar evaluar distintos tipos de alimentos o complementos que podríamos añadir bien a la dieta larval o a la dieta de adultos para intentar mejorar los parámetros de cría. ¿Vale? Y aquí veis que, por ejemplo, con el uso de Ocara, que es un subproducto del proceso del prensado de la soja para la dieta larval, o la adición de aceite de nuez, mejoraba ostensiblemente nuestros parámetros de cría. Y de hecho, pues son dos elementos que hemos introducido en la cría masiva. Otra de las técnicas que estamos utilizando son estas pruebas piloto de sueltas combinadas del parasitoide Diacasmimorpha longicaudata, que veis aquí, para el control de ceratitis. Es decir, es un parasitoide de larvas que imaginaros que es capaz de ir a un fruto que está picado por ceratitis, encontrar la larva que está dentro del fruto y ponerle los huevos. Por eso tiene ese oviscapto tan alargado. ¿Vale? Bueno, pues estamos haciendo sueltas de unos 100.000 parasitoides por semana, haciendo sueltas en distintas comarcas como son la Safor, l'Horta Nord y el Camp de Túria, y con unos resultados que son bastante buenos porque hemos visto que en las parcelas en las que se han liberado, hemos liberado alrededor de unos 1.000 parasitoides por hectárea, conseguimos detectar la emergencia de Diacasmimorpha entre el 20 al 30% de las pupas, es decir, en lugar de salir un adulto de ceratitis que nos va a poder picar las naranjas, en lugar de salir un adulto de ceratitis lo que sale es un adulto de Diacasmimorpha, ¿vale? Que a su vez podrá picar a otras larvas y reducir la población de ceratitis. Y además hemos conseguido reducir un 20% la viabilidad de algunas pupas, que aunque no nos salga el adulto de Diacasmimorpha, pero al menos no nos sale el adulto de ceratitis. Y por último, la última línea de investigación que estamos utilizando es combinar lo que es la suelta de machos estériles con los hongos entomopatógenos. Es decir, antes de liberar al macho estéril, lo que hacemos es lo infectamos con un hongo entomopatógeno y nuestra intención es que este hongo entomopatógeno, cuando se cruce con hembras silvestres o con otros machos silvestres, pues que le transmita ese hongo entomopatógeno y que provoque una enfermedad.
¿vale? Entonces, lo primero que hicimos fue probar si ese hongo entomopatógeno mataba al macho estéril. Es decir, si lo infectamos con el hongo y lo liberamos y se muere al momento, pues no estamos haciendo ni una cosa ni otra, ¿vale? Entonces, hemos confirmado que no existe un efecto negativo sobre el macho estéril, al menos durante las primeras 24 horas de la liberación, ¿vale? Y después, utilizando distintas cepas de Beauveria y Metarhizium, hemos hecho liberaciones y hemos visto que en laboratorio hemos seleccionado unas cepas y hemos utilizado ya un ensayo a gran escala, estamos haciéndolo en Castellón, en unas 20.000 hectáreas que veis aquí, en las distintas zonas donde se están liberando y donde no, en las que hemos encontrado hasta un 25% de los machos silvestres con infecciones de hongo entomopatógeno y hasta un 14% de las hembras silvestres también infectadas con el hongo entomopatógeno. Es decir, machos tanto silvestre como las hembras que no han entrado en contacto inicialmente con el hongo, sino a través de los machos que nosotros estamos liberando. Y en torno al 25 y 14%, hasta el 25 y 14% se ven infectados. Y eso es muy positivo y podría ser en el futuro pues una estrategia que utilicemos ya para toda la comunidad. Este es todo el programa de seguimiento que estamos haciendo de ceratitis, tanto de seguimiento como de actuaciones para el control de la plaga. Esto nos ha servido para reducir, aquí veis un ejemplo, para reducir los tratamientos aéreos en más de un 99% respecto a lo que estábamos haciendo aquí, por ejemplo, en el año 2003, 2004, 2005, en el que estábamos haciendo tratamientos aéreos sobre más de 800.000 hectáreas de cultivo, es decir, 5 veces cubrir toda la superficie citrícola de la Comunidad Valenciana, utilizando malatión, que la mosca se había vuelto resistente al malatión después de tantos tratamientos que realizábamos, pues hemos pasado a una reducción de estos tratamientos aéreos a prácticamente estos 2 últimos años. Son datos muy poco significativos porque los únicos tratamientos aéreos que hemos hecho han sido los que os he comentado antes con el dron. Nos ha permitido mantener el nivel de exportaciones de nuestros cítricos a un precio que es bastante del programa, que es bastante competitivo, en torno a unos 45 euros por hectárea. Lo malo es que al abarcar tanta superficie, pues al final el programa sale caro, pero si dividimos entre cada una de la superficie que estamos protegiendo, pues es un precio muy razonable. Y además deciros que tenemos en proyecto unas mejoras de nuestras instalaciones de cría tanto de caudete de las fuentes, la cría masiva de pupas, como los evolucionarios de adultos en Moncada, que queremos unas instalaciones de mejora y además unas nuevas instalaciones que están previstas en la Estación Experimental Agraria de Elche para poder cubrir esa zona sur que os he dicho antes, que la zona sur de Alicante no estábamos aplicando el programa del insecto estéril. Y por mi parte esto es todo. Deciros que los trabajos que os he descrito aquí es la Consellería las que los financia, pero todos son trabajo de los compañeros de Traxa y en particular Óscar, que está por aquí, que ha sido el responsable de todos los trabajos y las líneas de investigación en colaboración con el IBIA. Y si alguien tiene alguna pregunta o duda, os puedo contestar, sí. Joel. Hola. Muchas gracias por la charla, muy ilustrativa, muy amplia. Yo lo que quería preguntar, porque es algo que no has tratado, es precisamente de lo que estaba hablando yo antes. El tema de la resistencia a la Lambda cyhalotrina y al Spinosad, ¿lo estáis valorando o lo estáis evaluando? Sí, hemos evaluado ambos. Igual que en su día evaluamos el del malatión, tenemos constancia, ya existen algunos artículos publicados al efecto sobre la resistencia del Lambda cyhalotrina. El equipo del CSIC, de Félix Ortego, les estamos proveyendo de capturas de aquí, igual que los compañeros de Andalucía y de Murcia también les están suministrando adultos o larvas de campo, fruta infectada de campo, para que lo comprueben. En el caso del Spinosad todavía no se ha encontrado ninguna resistencia, afortunadamente. En el caso del Lambda cyhalotrina sí.
Y el problema de las resistencias cruzadas es que el lambda-celotrin también tiene resistencias cruzadas con otros piretroides, y hay estrategias como pueden ser la de los trampeos masivos que utilizan también un piretroide. Eso lo hemos discutido, por eso su recomendación es que no hacer más de un tratamiento con piretroides, es decir, dejar únicamente los trampeos masivos y no añadir tratamientos con lambda-celotrin a las parcelas. Por eso estamos haciendo reparto desde estos últimos 2 años, reparto únicamente de Spinosad. Sí, yo tenía una pregunta. Sí. Y era, ¿en algún momento habéis hecho distribución de machos estériles vía marina? Vía marina no. Es que en agosto del año pasado, en el Grau de Castellón, bueno, estaba en la playa con unos familiares y bueno, vi unas personas que miraban al suelo y me di cuenta que había muchas pupas de ceratitis, y de hecho, bueno, tengo un vídeo grabado y fotos de la evolución de las mismas. Por eso la pregunta. Bueno, alguna vez sí que es cierto que cuando las condiciones, o sea, los vuelos están sujetos a las condiciones climáticas. Entonces, cuando tenemos un periodo de lluvias o de tormentas o de vientos, pues las avionetas no pueden volar, y entonces hacemos liberaciones, pero las solemos hacer terrestres, con coches, vamos. Entonces sí que es posible que en algún caso de alguna liberación terrestre, en alguna zona haya una acumulación de machos, pero no es lo normal. Lo normal es hacer liberación aérea. Y si veis algún ejemplo de este tipo, de algún posible error, lo que os pido que por favor nos aviséis, y nosotros os confirmaremos si realmente ha sido una liberación terrestre que hayamos hecho nosotros, o que si ha sido algún problema que hayamos podido tener con las avionetas, que también puede pasar. Muy bien. Quería preguntar, ¿se puede saber el hongo entomopatógeno? Sí, Beauveria bassiana y Metarhizium burneum. ¿El Anisospeae no? No lo hemos probado. Bueno, lo que hicimos fue previamente hacer estos ensayos de campo, digamos, hicimos unas pruebas en laboratorio de distintas cepas, tanto comerciales como que tenían, por ejemplo, la Universidad de Córdoba. Y las que mejores resultados nos dieron fueron las de Beauveria bassiana, un formulado comercial que existe, y Metarhizium burneum. Tengo visto que la momificación entre Metarhizium Anisospeae es muy, muy potente. ¿Tienen constancia? ¿Lo saben? Sí, bueno, los lo sabrán seguro. Sí, en fin, o sea, ya le digo que hemos probado distintas cepas de distintos hongos entomopatógenos y hemos seleccionado los que nos dieron mejores resultados en laboratorio. Y que además tienen la facilidad de que existen formulados comerciales, que es más sencillo producir a gran escala, que es lo que nos hace falta a nosotros, un formulado comercial, que un formulado, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba, que sí, lo tendrán patentado, pero a la hora de tú necesitar una gran cantidad, pues tienes más problemas. Y por último, asociar la aplicación del hongo más Spinosad o similar, ¿sería posible? Bueno, es que si aplicamos el insecticida mataría también al macho, vamos, no le vemos. O sea, lo que hacemos es o bien aplicación insecticida aérea del insecticida, que es lo que hacíamos antes, o bien liberación aérea de los machos estériles. No combinamos de hecho. Antes, cuando hacíamos las aplicaciones aéreas, lo que hacíamos era, en una zona en la que habíamos hecho tratamiento insecticida, durante esa semana en esa zona no liberábamos machos estériles, ¿vale? Para evitar que los machos que liberara los matara el tratamiento que habíamos hecho el día antes con el avión o el helicóptero. Ya está. Pues muchas gracias a todos.